¿Cómo vienes, hermano? ¿Vienes gozoso? ¿Vienes con cargas? ¿Vienes ligero de cargas? ¿Cómo vienes, hermano? Bendecido, gloria a Cristo Jesús. A ver, enséñame tu Biblia, hermano. Gloria a Dios. Vamos a abrirla en Efesios capítulo 3, versículo 8, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 8. Ahí mantén tu Biblia, vamos a leer la bendita palabra del Señor Jesús. Para Él es la gloria, la honra, la alabanza y todo el honor, hermano. Efesios, hermano, como ya te he mencionado anteriormente, la carta más teológica de nuestro Nuevo Testamento. En ella están establecidos los ministerios, el orden de los ministerios. Y bueno, hermano, muchas cosas de las que nos habla esta carta, Efesios 3:8. Pero hoy vamos a enfocarnos, hermano, en una de las cosas misteriosas que son incomprensibles para nosotros, hermano, muchas veces cuando intentamos encontrar una definición. Quiero decirte que esta palabra, hermano, difícilmente tenemos una definición acerca de ella, pero vamos a ver. Dice la palabra del Señor, ¿ya la tenemos todos, hermano? Efesios capítulo 3, versículo 8. La leemos todos juntos, ¿qué te parece? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios eterno, a ti la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Gracias te damos porque eres bueno y misericordioso. Hoy yo te pido, bendito Padre celestial, que tú abres a nuestro ser, bendito Padre, y que estés, bendito Dios, trayendo a cada uno de nosotros la comprensión, Señor, de todas esas riquezas que tú tienes, Señor Jesús, preparadas para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres santo y porque eres misericordioso. Hoy te pido, bendito Dios eterno, que tú traigas a cada uno de los que estamos en este lugar y a cada uno de los que nos escuchan tu presencia hablándonos, Señor, de tal manera que cada uno de nosotros sea bendecido. Hoy declaro tu palabra ahora en Jeremías 9. Así dijo Adonai: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. Gracias, Señor bendito. Bendice nuestras vidas, a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano, y vuélveme a enseñar tu Biblia, hermano, por favor. A ver, otra vez enséñame tu Biblia, hermano. A ver, pásenle a dar su presente a mis hermanos que traen su Biblia física, por favor. Pasen a darle su presente a mis hermanos. Ya pasó la pandemia, hermano. Muchas veces entramos a situaciones tecnológicas. Ya regresamos a la iglesia. Ya hay que tener nuestra Biblia física, hermano, por muchos motivos, pero en especial, hermano, porque nosotros debemos de tener siempre preparada la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Hoy vamos a hablar, hermano, acerca de las inescrutables riquezas. Leímos también: debe de alabar el hombre, hermano, en su sabiduría. No se alabe en ella, dice el Señor, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme
y en conocer. Así que, hermano, lo que Dios dispone para el corazón del ser humano es que nosotros le conozcamos. Ya en el texto, hermano, que nosotros leímos en Efesios 3:8, dice el apóstol Pablo que él, siendo el más pequeño de los siervos de nuestro Señor Jesucristo, a él se le fue encomendado dar a conocer las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. ¿Y qué es esto, hermano, de las inescrutables riquezas? La palabra griega, hermano, que hace referencia a inescrutables riquezas, se traduce como incalculables riquezas en la Nueva Versión Internacional. Incalculables riquezas. Así que nosotros no podemos, según lo que dice la definición, hermano, no tenemos la capacidad de alcanzar a calcular cuán grandes y maravillosas son las bendiciones que recibimos de Cristo a través del Evangelio. Y es que esta palabra, hermano, que se traduce como inescrutable, describe algo que no se puede comprender, pero que tampoco se puede explorar por completo. Si lo pusiéramos en otras palabras, hermano, las riquezas de Cristo, quiero decirte que no tienen límite. No se pueden descubrir. Por mucho, hermano, que lo intentemos, nosotros nunca podremos sondear las profundidades del valor de Cristo. Nuestra mente, hermano, aunque tiene gran capacidad, es muy pequeña para alcanzar a comprender todo lo que Dios derrama día a día sobre cada uno de nosotros. Por eso es que por mucho que lo intentemos, nunca podremos sondear, hermano, las profundidades del valor de Cristo. Pablo, por ejemplo, describe algunas de estas riquezas allí mismo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 7 al 14, dice la palabra del Señor. En quien tenemos, empieza a numerar, redención por su sangre, el perdón de pecados, y contesta a él mismo, dice, por las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cómo? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto Cristo en él mismo. ¿Cómo? De reunir todas las cosas en él, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, hermano, de que cada uno de nosotros seamos para alabanza de la gloria de su nombre. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también, dice la palabra del Señor, todos nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermano, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. ¿Te parecen solo letras? ¿Te parecen solo palabras? ¿Te parecen solo conceptos huecos, hermano? Y aunque nosotros comprendiéramos cada una de estas palabras, es muy difícil para nosotros alcanzar a entender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Jesús enseñó dos cortas parábolas que destacan el valor de la vida eterna, pero también el reino de Dios. Él dice en su palabra en Mateo 13, 44 al 46, en la Nueva Biblia, en el lenguaje actual, dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas,
Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Y a qué nos hace referencia estas palabras, hermano? Que a nosotros, al haber encontrado el tesoro de la salvación, tenemos nosotros entonces que tener una alegría completa por lo que hemos encontrado, por lo que ha venido a nuestras vidas, que es el reino de los cielos. Y dejar, hermano, todo aquello que ocupaba nuestra mente y venir y entregar nuestra vida al reino de los cielos. Como un tesoro escondido o una perla de gran valor, hermano, la entrada en el reino tiene un valor incalculable. Y es Jesús Cristo quien la concede. Nadie más te lo va a dar, hermano. Nadie más te lo va a dar. Están a la vista del corazón de todo creyente. Las inescrutables riquezas de Cristo no pueden, hermano, quedar ignoradas por aquel que ha venido al camino de Cristo. Estas riquezas no pueden rastrearse por completo, hermano. Mira lo que dice Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo Jesús. Así que, hermano, las riquezas de la gloria de Cristo incluyen todo lo que es Dios, todo lo que es nuestro Creador. Las inescrutables riquezas de Cristo son el mismo Dios, su verdad, su sabiduría, la vida que nos da, el amor que desprende hacia nosotros. Por eso Él se ha dado a conocer a través de Cristo. Dios fue manifestado en carne, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo también se nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y todo cuanto concierne a la piedad. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en sus riquezas. Alabémonos en que conocemos a nuestro Creador. Nuevamente en Efesios, para ahora en el capítulo 3, versículo 8, Pablo utiliza una de las frases más grandiosas de toda la Escritura, hermano, cuando se refiere a estas riquezas inescrutables de Cristo. Y es que decir, hermano, que las riquezas de Cristo son inescrutables, significa que son inconmensurables, insondables, que no se pueden agotar, que están continuamente siendo derramadas sobre la vida del cristiano en toda su manera de vivir. ¿Crees que la gloria de Dios solamente se desprendió cuando tenías una necesidad y Dios te respondió? No, hermano. ¿Crees que solamente cuando te sentías triste y Dios llenó de gozo tu corazón, ahí se manifestó las bendiciones y los tesoros de Dios en tu vida? Cuando tenías una necesidad en tu familia y Dios te respondió, ¿crees que solamente en eso, hermano, se manifestó esa gloria de Dios en tu vida? No, hermano. Las inescrutables riquezas de Dios no se agotan y están continuamente sobre la vida de cada uno de nosotros. Las riquezas de este mundo son limitadas, pero las riquezas de nuestro Rey, las que residen en Dios, son eternas e inagotables. Y Él quiere que nos sumerjamos en esas riquezas que Él está continuamente dando a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo, hermano? Te voy a decir cómo. El viernes estuvimos haciendo mención, hermano, acerca de cómo era la iglesia que tú querías que fuera, o la iglesia que fuera ideal para ti. Vamos a ver, hermano, que Dios nos enriquece de muchas formas y de otras formas dentro de la iglesia.
y Dios cumple sus promesas. Pregúntale a mi hermano David Zapote. Hace como 3 semanas fuimos a orar a su negocio y Dios le dijo, en poco tiempo te voy a visitar. Y el viernes el Señor lo bautizó con su espíritu, hermano. ¿Qué te ha prometido Dios y que Dios quiere darte y hacer en tu vida? Vamos a empezar, hermano. Dios, hermano, en esas riquezas grandiosas, incomprensibles, Él quiere que nosotros sepamos, hermano, que esas riquezas se van a manifestar en líderes ordinarios y poco impresionantes. Mira, para estar más impresionados con Cristo, tenemos que estar menos impresionados con nosotros mismos. Caminamos acá. Pensamos que nada pasa si no estamos nosotros. Que nada va a suceder si no muevo yo algunas cosas o hago algo. Debemos de estar menos impresionados con nosotros mismos y más impresionados con lo que Dios hace para nosotros. Y es que me parece notable, hermano, e instructivo que Pablo se refiere, fíjate, Pablo se refiere a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. He aquí, hermano, encontramos a un hombre de singular importancia en la historia del mundo, que se encuentra confrontando y llamado por Cristo, resucitado, autor de cartas del Nuevo Testamento, apóstol a los gentiles. Sin embargo, no solo se considera el más pequeño entre los apóstoles, sino el más pequeño entre todos los santos. Así el que hubiese acabado de llegar y recibiera el Señor, él dice, yo soy aún más pequeño que ese que acaba de llegar. Así que, hermano, nosotros debemos de saber que las inescrutables riquezas de Cristo, hermano, se van a manifestar en líderes ordinarios y poco impresionantes. Que no estén impresionados consigo mismos, sino con lo que Cristo hace en la vida de ellos. Esto nos llama a una autoevaluación honesta que honra a Dios. Y es que los cristianos maduros siempre veremos más debilidades, pecados y defectos en nosotros mismos que los que vemos en los demás. Te lo voy a volver a repetir. Los cristianos maduros siempre veremos más debilidades, pecados y defectos en nosotros mismos que los que vemos en todos los demás. Dijo alguien, he encontrado muchas fallas en la Biblia, pero todas están en mí. Necesitamos entonces, hermano, una autoevaluación de nosotros mismos. Y es que el Evangelio nos enseña a tener una visión menor de nosotros y de nuestros logros. No fingimos la humildad. La verdadera humildad es simplemente una cuestión de ser honesto acerca de lo que hacemos y de lo poco impresionantes que en realidad son. Vino Juan el Bautista y dijo, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Después dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Porque el único rey de esta historia, hermano, no eres tú ni soy yo, es Cristo. Y es que encontramos bendición y libertad en saber que somos, hermano, cómo somos y hacia dónde nos dirigimos. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de estar siempre teniendo el verdadero enfoque. El rey David lo decía de la siguiente manera, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Sin embargo, lo coronaste de honra y de gloria. Una salvación, hermano,
que vino Dios a depositar en la vida de cada uno de nosotros para que nosotros obtuviéramos una posición, hermano, en la cual Cristo fuera glorificado. ¿Qué es lo que más debemos de hacer aparte de la autoevaluación? Debemos nosotros de enseñar a Cristo, hermano. Enseña a Cristo. Afortunadamente, hermano, dice ahí el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús Cristo como Señor. Porque Jesús, hermano, es la imagen de alguien majestuoso e impresionante. Nosotros estamos necesitados de Él. Él, sin embargo, está lleno de abundante provisión para la vida de cada uno de nosotros. Y cada ministro, cada miembro de la iglesia, cada uno de los que estamos, hermano, buscando servirle a Dios, hermano, se nos ha dado este privilegio inmerecido de que nosotros debemos de predicar a Cristo. No se predica solamente en campañas evangelísticas. Tal vez lo estás predicando aquí mismo y predicas a un Dios con sueño que estás durmiendo. O estás predicando a un Jesús que está distrayendo a los demás. O estás predicando a un Cristo que está siendo honrado por tu actitud y por tu posición dentro de la iglesia. Hay muchas formas de predicar a Cristo. La parte más desafiante, hermano, de nuestro trabajo y la tarea en la que más encontramos muchas veces debilidades e incapacidades, hermano, es tratar de desplegar la belleza de Cristo y sus profundidades, hermano, del amor que Él ha tenido para cada uno de nosotros. Pero ninguna tarea es más emocionante que esta, hermano. Ninguna tarea es más desafiante que esta. Pero también ninguna tarea resulta ser más desalentadora, hermano, que intentar transmitir las riquezas de ese Dios tan glorioso en el corazón de cada uno de los que nos está escuchando. No sabes, no te imaginas cómo están buscando a remanente nuevo en las redes sociales. No te imaginas. Casi 17,000 en 15 días se está buscando a remanente nuevo. Y tú que estás aquí dentro, a veces podemos parecer indiferentes. Pero la labor está caminando. Está caminando según el plan de Dios. Por eso es que ninguna tarea ministerial es más emocionante, desafiante y desalentadora que tratar de transmitir las riquezas inescrutables de nuestro Salvador. Sin embargo, la gracia ha sido dada para este propósito, hermano. Y cuando Pablo escribía cartas a las iglesias, sus escritos estaban llenos de Cristo, hermano. Cuando predicaba, sus sermones estaban llenos de Jesús Cristo y a este crucificado, como lo menciona en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Richard Sides, hermano, dijo una vez que el trabajo principal de un pastor es exponer a Cristo. En algún tiempo los puritanos llenaron volúmenes con sermones que describían la gloria de Cristo en el Evangelio. Porque esta es la vocación del pastor y es el mensaje que debe de llevar, hermano, el ministerio, pero también la iglesia que conoce a su Cristo. Debe de transmitir a ese Salvador, el que ha cambiado su vida, el que ha transformado su ser y ha hecho cosas nuevas en su corazón. Amén, hermano. El mensaje que más necesitamos, tanto los cristianos como los no cristianos, es que nos hablen de Cristo. Y nadie, hermano, se ha cansado ni se cansará de deleitarse en su Señor. Necesitamos predicar a nuestro Salvador.
¿Por qué? Es un tesoro de gran belleza. Por eso, mira, en Hebreos 12:2, apunta el texto o lo escuchas después en el mensaje, porque te voy a dar algunas citas para que pues, tengamos tarea en la semana. En Hebreos 12:2 se nos ordena que nosotros pongamos nuestra mirada puesta en Jesús solamente. En Filipenses 4:4 dice que nosotros nos debemos de regocijar siempre en nuestro Creador. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dice que nosotros nos debemos de acercar a nuestro Salvador. En Juan 15:4 dice que nosotros debemos de permanecer en nuestro Salvador. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 nos dice que debemos de buscar las cosas de arriba. ¿Por qué, hermano? Ahí está Cristo. La vida cristiana se vive creyendo, estudiando y disfrutando de las riquezas de nuestro Salvador. Así que las preguntas, hermano, siempre las preguntas. ¿Estás aplicando tu mente y tu corazón en el estudio de esas riquezas abundantes de Cristo? No hay mayor tema, hermano, que nosotros debamos de aprender, que es conocer a nuestro Salvador. Consideremos, hermano, consideremos lo que Él es y cómo se ha manifestado en esa encarnación de nuestro Salvador para venir a salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias. Y es que no estamos tratando, hermano, con ideas abstractas. No estamos tratando con proposiciones secas, sino con una persona viva, hermano. Una persona real. Así que consideremos a nuestro Salvador. Él te ha amado. Como nadie te ha amado. Él a ti y a mí nos ha amado como nadie nos ha amado jamás. No le importó lo que éramos, lo que hacíamos, cómo destrozábamos vidas. No le importó cómo golpeábamos la vida de nuestros semejantes. Él vino y nos perdonó todo lo que hacía. Considera sus riquezas, hermano, de este Señor resucitado, quien triunfó sobre la muerte para que también nosotros resucitáramos con Él. Considera las riquezas de la gloria de tu Salvador, las riquezas de su gracia, de sus oficios, de sus nombres, hermano, de su regreso y de ese reino eterno en el que, hermano, esperamos vernos todos en aquel lugar ese día, y todos los que ya se nos adelantaron. Esperamos vernos con ellos en ese lugar. Que no haya ni orgullo, ni prepotencia, ni rencor que nos impida llegar a ese lugar de eternidad, hermano. Sino que haya un corazón siempre buscando a su Salvador. Vuelve a notar, hermano. Colosenses 1:18 nos dice que Jesús, dentro de sus riquezas, tú debes de saber que Él es primero en todo, hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice que Él es el quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses, ahora en el versículo 11 del capítulo 3 nos dice que Él es el Salvador. Que Él es el todo en todos, hermano. Así que no tenemos ninguna necesidad de otra cosa, solamente de nuestro Cristo. Y hermano, Jesús es mucho más. La Biblia describe todo detallado de nuestro Salvador.
Dice Isaías 32:2, Él es el escondedero contra el viento, el refugio de la tormenta, el arroyo de agua en tierra de sequedad y la sombra en tierra calurosa. Necesitamos algo más, hermano. Isaías 33:17 y Salmo 27:4 dice que Él es el Rey más hermoso que pudiésemos conocer. Él es el Hijo amado, en el que dijo 3 veces aquella voz, hermano, mientras Él estaba, Jesús, en esta tierra, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Porque había un deleite eterno por esa obra de salvación. Juan 6:35 dice que Él es el pan de vida que sacia el alma. Mateo 13:44, Él es el tesoro escondido en un campo, porque por Él que nuestro gozo hemos vendido todo lo que teníamos. Algunos hemos dejado parte, pero es necesario que dejemos todo. Algunos dejamos los vicios, dejamos muchas cosas. Pero si hay algo más que tengamos que dejar por nuestro Cristo, es el momento. Porque no sabemos ni la hora ni el día en el que Él vendrá. Y es que la mayor responsabilidad de un cristiano, hermano, es también su mayor privilegio. Buscar las riquezas de Cristo. Nadie se ha cansado, hermano, ni se cansará de deleitarse en su Señor. Él es maravilloso, hermano. Sencillamente, no hay mejor manera de emplear nuestro tiempo que rendirnos a nuestro Salvador y darle a Él toda nuestra energía, hermano, y todo lo que somos como seres humanos a nuestro Salvador. Dios fortalece nuestra alma. También esto es satisfactorio, ¿no crees? Jesús termina viviendo para siempre en el corazón del cristiano para satisfacerlo con su amor, para confrontarnos con su presencia, para llenarnos de su gozo eterno. Por eso es que Dios está llamando a la iglesia remanente nuevo a contemplar aún más las excelencias de Cristo de lo que nunca antes lo hemos hecho, hermano. Esto también lo voy a repetir. Dios está llamando a la iglesia remanente nuevo a contemplar aún más la excelencia de Cristo de lo que nunca antes hemos hecho. Así que prosigamos, hermano, a cultivar un sentido más profundo de lo precioso que es nuestro Cristo y de la grandeza de su amor por cada uno de nosotros. Dice Filipenses 3:8, hagamos lo mismo, hermano. Consideremos todo como una pérdida en comparación por la excelencia de nuestro Dios. Y dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, que oremos, remanente nuevo, para que crezcamos en el conocimiento de Él por un motivo, para gloria de su nombre. Y es que, hermano, como vemos nosotros mismos, debemos nosotros de tener una intención en esta vida. Y esa intención es buscar a nuestro Salvador. No hay más, hermano, no hay más. Yo les decía a unos hermanos en la semana, nuestro trabajo, el dinero, comparado con nuestra salvación, unas cosas son un fin y otras son un medio. Tu trabajo es un medio, mi trabajo es un medio, pero un fin es la vida eterna. Y debemos de buscar, hermano,
con una fuerza que nosotros debemos de sacarla aún de donde no la tengamos, hermano, por buscar a nuestro Salvador. Como bien dijo Joel hace rato, no busques a un pastor. Un día ya no estaremos. Busca a tu Cristo. Él va a estar eternamente para ti. Siempre va a estar dispuesto para bendecirte, cobijarte, aconsejarte y consolarte. Siempre va a estar, hermano. Un día dejaremos de estar en este lugar. Es más, tú y yo, como dice el libro de Proverbios, hombres van y hombres vienen. Y es la misma situación día tras día, año tras año. Y todo resultó ser vanidad, hermano, en este mundo. Tenemos nosotros, hermano, que tener esta decisión hoy en día para buscar a nuestro Dios y Salvador. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos, hermano? Los más pequeños de todos los santos. ¿Cómo vemos la vocación, hermano, de nuestra vida de servicio a Cristo? ¿Cómo vemos a nuestro Cristo? ¿Cómo lo consideramos? Él tiene, hermano, y debe de ser alabado por siempre. Y te vuelvo a leer el texto de Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entender y conocerme que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dícense. Ponte de pie. Vamos a entonar.